Hola chicos, que el Señor les bendiga. Estamos en nuestra clase de guaraní y vamos a estar dando la segunda parte del cuento. Pero antes nuestro texto. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Está en Isaías 40, 30 al 31. Qué hermoso saber de que los que confiamos en Dios, Dios nos va a dar nuevas fuerzas. Dice que vamos a volar como las águilas, con la fuerza que el Señor nos va a dar. Porque uno de los pájaros más fuertes son las águilas y vuela alto. Entonces dice, vamos a correr y no vamos a fatigar, vamos a caminar, no vamos a cansar. Confiemos en el Señor, que Él nos va a dar la fortaleza para seguir adelante en este tiempo muy difícil. Que el Señor te bendiga en el día de hoy. Comenzamos con nuestra clase. Vamos a trabajar en la página 85. Seguimos, dice, converso en grupo, pero en este caso, tú vas a conversar con los de tu casa, con las personas que estás haciendo, ¿verdad? Tu trabajito. Dice que vamos a hablar un poco sobre el cuento de la Caperucita Roja. ¿Conoces el cuento de la Caperucita Roja? Si tienes algún libro de la Caperucita Roja, algún cuento de la Caperucita Roja, entonces te pido para que tú puedas buscar ese cuento y leer un poco el cuento de la Caperucita Roja. Entonces, luego vamos a hacer, ¿verdad? Acá, narro oralmente teniendo en cuenta. Dice el título del cuento. ¿Cuál es el título del cuento que leíste? Caperucita Roja. Los personajes principales, ¿quiénes son? Yargui, Yaguarú, Yaguarundí, Lobo, Mitacuñaí. Esos son, ¿verdad? Los personajes. La abuelita, también está el lobo y también está la niña. Muy bien, dice personajes secundarios. ¿Quiénes son? Su, Mumba, Abijá, el cazador. Bueno, entonces dice que los personajes secundarios, la mamá, el animal, el cazador, que sería Abijá, cazador. Dice, ¿dónde ocurre el hecho? Ka'awupe, en el bosque. Dice, después vas a hacer el rostro, vas a dibujar de acuerdo al sentimiento que tuviste al volver a leer este cuento, al volver a recordar este cuento, si tu rostro fue alegre, si fue triste, si fue de impresión, cualquiera sea la impresión que tuviste al volver a leer el cuento de la Caperucita, vas a dibujar el rostro en tu libro. Que el Señor te bendiga. Puedes seguir usando, ¿verdad?, tu tapaboca. ¿Por qué? Porque es muy importante en este tiempo muy difícil y lavarte bien las manos. Que el Señor te bendiga.